Buenas noches, soy Percy Vinchas Salvatierra, esta es la edición dominical de Libertad Bajo Palabra. Hoy siempre nos ha correspondido hablar de política, pero las controversias que se han dado en el escenario cultural han dado mérito suficiente para poder dar un espacio adicional al que tenemos convenido desde un inicio en este programa para el ámbito cultural. ¿Y qué pasa? Que se ha dado una intersección entre el ejercicio, ¿no?, del mundo cultural y la actividad política. Me refiero sobre todo a este conflicto que se suscitó en relación a los participantes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la participación del Ministerio de Cultura en todo este asunto. Para tales efectos vamos a conversar en este primer bloque del programa con Charly Becerra, que es un novelista que se ha especializado en la novela negra, en el orden policial, digamos, y él es uno de los invitados a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nos va a dar su testimonio, vamos a conversar al respecto. Bienvenido, Charly, ¿qué tal? Hola, Percy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, muy bien, estoy atento a tu producción, ¿no? De que somos paisanos, ¿no?, trujianos, y sin embargo hubiera sido más, quizás más agradable poder conversar solamente sobre tu obra, pero como estaba ya advirtiendo, el hecho principal de la semana ha sido pues la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no?, las controversias que se han dado entre la lista primera, la lista segunda, evidentemente la falta de criterio del Ministerio de Cultura para establecer cuáles eran los requisitos o por lo menos los parámetros, ¿no?, más claros para que participe la gente. Llamó la atención que mucha gente empezó a renunciar como si fuera la orden del día o como si fuera un gran acto de civismo. De entre los pocos, digamos, escritores conocidos que han obviado ese modus operandi o esa conducta, has estado tú, que casualmente ha sido la primera vez que te invitan a la feria. Coméntanos tu experiencia al respecto, Charly. Sí, bueno, Percy, mira, en realidad, desde que asumió este nuevo gobierno, ya se veía venir que iba a haber un cambio en la delegación que va a ir a la feria de Guadalajara, ¿verdad? Hasta donde yo sabía, porque eso fue lo que me comentó la gente, digamos, con la que yo coordino todo desde ya junio más o menos, que es cuando me cursan la invitación y yo acepto. Lo que se iba a hacer es que se iba a ampliar la lista, es que iban a entrar más escritores de otros lugares, lo que a mí me pareció genial, fantástico. Sin embargo, de buenas a primeras nos dimos cuenta que ahora había una segunda lista donde habían retirado, me parece 6 u 8 o 9, no sé exactamente cuántos escritores fueron los que sacaron, pero sí me sorprendió muchísimo. Y yo, desde el primer momento me pareció muy condenable eso, porque como te comentaba, a nosotros nos pidieron separar esas fechas varios meses antes, ¿verdad? Entonces uno ya más o menos planea cómo va a ser su fin de año, tú sabes, en noviembre, diciembre son fechas muy calientes, tanto para hacer presentaciones como para hacer lanzamiento de libros, promoción en general, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos, pedirte que separes una semana clave entre noviembre y diciembre, pues implica un compromiso de parte del escritor y de parte de la organización de la feria, ¿no? Además, faltando tan poco tiempo para que se llevara a cabo la feria, tú ya tienes compromisos pactados, ya prácticamente se tiene armado todo el programa, hay mesas establecidas y pues cayó muy mal ese cambio, ¿no? Definitivamente, cayó muy mal. Ahora, con respecto a las renuncias, mira, como yo ya comentado en mis redes sociales, yo soy muy independiente y si quieres muy individual al momento de tomar alguna postura, alguna posición o pronunciarme sobre algún tema, ¿no? En primer lugar, no estoy de acuerdo con la renuncia de las personas que lo han hecho. Entiendo cuál ha sido su motivación, pero no estoy de acuerdo porque a mí me consta que de parte del ministerio, de la gente que trabaja y los profesionales que están tanto en la Cámara Peruana del Libro como en los organismos de promoción de la lectura principalmente, habían tenido un trabajo enorme, inmenso, para poder armar esta lista en primer lugar y hacer las gestiones necesarias. Como yo decía en mi post también, al ser mi primera vez, a mí me acompañaron mucho para ver
las cosas que necesitaba presentar, estar atento a una cosa y otra, etcétera, ¿no? Entonces yo sí me sentí bastante acompañado y por eso no estaba dispuesto a renunciar y dejar en el aire todo ese trabajo que se había venido haciendo. Ahora, yo sí creo que pudo haberse tomado otra opción de repente cursar una carta con todos los escritores invitados, todos firmando para que se pueda ampliar, para que no se retiren estas participaciones, pero renunciar no, nunca estuvo en mí renunciar, además porque, digamos, uno de los motivos que yo pienso ha tenido que ver para que yo esté invitado, aparte, bueno, de la producción que yo pueda tener a nivel nacional, era que una editorial mexicana estaba interesada en publicar un libro mío, una novela mía, en una edición de allá, una edición mexicana. Entonces, esa es una noticia que había trascendido, digamos, no solo a mis lectores, sino a la gente del ministerio, para que lo tuvieran en cuenta también. Entonces, ese compromiso ya estaba, yo ya tengo un contrato firmado con esa editorial y no pensaba sabotear ese lanzamiento, porque, vamos, tú y yo sabemos lo que implica el esfuerzo para una editorial, de apostar por un libro de alguien que, digamos, no lleva tanto tiempo en el ámbito cultural, etcétera. Entonces, yo no estaba dispuesto a que eso se cayera, ¿no? Entonces, ahora Claro, pero me llama la continúo, atención pero... el énfasis que pones en el tema, ¿sabes por qué? Porque pareciera como que para mucha gente se ha dado una obligación o una suerte de forzamiento ético de tener que renunciar o de tener que ser solidarios y francamente se olvidan de que las ferias son unos asuntos de negocio, ¿no? Más bien se podría inclusive discutir Claro, por qué es que participe el Estado, si es un asunto entre privados. Bueno, pero lo voy a discutir después, ¿no? No claro, claro, necesariamente tendría que discutirlo contigo, porque vamos a tratar más claro, bien la claro. perspectiva de un autor. Ahora, por otro lado, hay Ujú. una especie, ¿no? No quiero comprometerte a que te involucres en esto, pero yo debo hacer una reflexión. Hay una suerte, pues, de compromiso de un cierto sector, prácticamente ya no solo intelectual, sino inclusive social, ¿no? Que han armado ahí, pues, un bloque, ¿no? El término, digamos, más, que es denigrante, pero el más criollo para todo este asunto es la famosa zargoya, ¿no? Ujú. Entonces tocan a uno, bueno, y tocan a todos, dicen, ¿no? Pero a las ferias van, creo yo, mira, Charlie, gente que tiene una gran posibilidad de ser comerciales o que ya tienen buenos, Ujú. ¿no es cierto?, créditos de ventas, porque es un Claro, negocio, o gente pues que son extraordinarios, son genios, y no venden nada, pero son muy interesantes, son muy inteligentes y van a hablar de cosas muy entretenidas, que francamente es lo que menos se ve también, ¿no? Entonces, si no tienen las credenciales comerciales y no tienen las otras condiciones intelectuales, o sea, simplemente estarían viendo en la Feria del Libro, particularmente en la Feria del Libro de Guadalajara, una especie de premiación o de consagración que no tiene nada que ver. ¿Cómo ves todo el sí, tema? pues, Porque sé que te va muy bien respecto de las ventas de tus libros, ¿no? sí, bueno, no me puedo quejar en realidad, Claro, para el nivel de lectoría que hay en el Perú, yo siento que me va muy bien. sí, sí. Pero eso que dices en realidad es un cálculo que no se puede dejar de lado, ¿no? El hecho de que se pueda comenzar a tomar esto como una prebenda o como tú dices, alguna recompensa para ciertas personas, ¿no? Mira, eso siempre va a haber, siento yo. Eso siempre va a haber, pero pienso que en una ocasión tan especial como esta, siempre debe primar, pues en primer lugar, los méritos que uno tenga, ¿no? Ya sé que esto para mucha gente suena como terrible, ¿no? Es como, estás desmereciendo a las otras personas porque no han alcanzado lo que uno ha alcanzado, qué sé yo. Pero es que es cierto, o sea, es cierto. Tienes que tener unas credenciales para poder ir. Entonces, está bien ser inclusivo, está bien que todos tengan la oportunidad, eso está perfecto, pero digamos, a una escala internacional, en una plataforma internacional como es la FIL de Guadalajara, sí es necesario eso. Y a mí me consta que es el mismo país que invita, el país anfitrión, que tiene ciertas normas para poder contemplar a ciertos escritores dentro de la lista, ¿no? O sea, es lógico que iba a estar Santiago Roncaliolo, por ejemplo. Él es el único premio Alfaguara que tenemos. Era lógico que estuviéramos, bueno, que estuvieran eh, los, eh, los que han ganado el premio nacional, ¿verdad?
porque son Premio Nacional de Literatura, entonces son dignos representantes del Perú. Era lógico que iba a estar, al menos con una opinión muy personal, el tema de Katia Dawi. O sea, ella acaba de publicar en una editorial española muy importante que tiene una repercusión muy fuerte también en Sudamérica. Entonces, para mí era lógico que estuviera ella. Ahora, tiene que haber ese cuidado, porque finalmente, Percy, claro, si todos somos muy buena onda y mandamos a 100 escritores, incluso gente que, digamos, que ni siquiera tiene un libro publicado, ¿cuál va a ser, digamos, la performance allá? ¿Cuál va a ser el discurso de qué cosas van a hablar, qué cosas van a mostrar? Entonces, esa era básicamente la idea, ¿no? Tener, digamos, una delegación bien nutrida que contemple escritores que tengan algo que mostrar, algo que poner sobre la mesa, ¿no? Y no solo una mera intención de querer hacer las cosas o aspirar a tener una carrera, sino gente que esté consolidada. Y eso no es desmerecer a los otros. Yo en algún momento fui un absoluto desconocido y todos comenzamos así, o sea, no está mal. Ahora, lo que sí pienso que debemos hacer, en todo caso con miras hasta a que estos malos entendidos no puedan haber otra vez, es trabajar en un circuito nacional de ferias, de plataformas de exposición de autores, de que den mayor oportunidad, etcétera, ¿no? Pero este momento no me parece el adecuado para hacer eso. Mira, Charlie, pero por último esto no se va a volver a dar por una razón muy clara. La lista, digamos que fue objeto de discordia, la presentó Sagasti un día antes de dejar su cargo. Entonces le endirgó al nuevo gobierno, pues que entra con toda la disposición de hacer las cosas a su manera, bueno, con mayor o menor previsión, dependiendo del sector al cual orienta sus políticas públicas. Dice, bueno, esto no lo vamos a consentir, ¿no? Y bueno, yo pienso que ahí ha faltado un esclarecimiento, ¿no? Y una fundamentación más exhaustiva de los criterios que ha tenido el Ministerio de Cultura para hacer esta variación. Pero por último, ¿no? Y no es para nada para tirar la onda al gobierno, pero si está el gobierno y si es plata del Estado, el Estado tiene toda la disposición para que esa plata se invierta conforme a sus intereses o a los intereses estatales. Entonces, si va a ir una delegación de gente, tiene que darle un beneficio al sector involucrado y al Estado, por lo menos en cuanto al orden de enaltecer al país y no enaltecer a un grupo o a otro grupo que en esa perspectiva, ¿no?, estatal o gubernamental pasan a ser elementos subalternos. Así puedan ser los más grandes autores del mundo, que por otro lado yo tampoco creo que lo sea, ¿no? Ese es otro tema, ya. Una cuestión estética y es otra cuestión política. En todo caso, me gustaría apreciar el hecho de tu oportunidad, ¿no? O sea, por supuesto que a ti nadie pues, te va a coaccionar, pero pongamos el supuesto de que hay otra gente que se pueden haber visto afectadas, ¿no?, por la renuncia, y dice, bueno, hay que ser solidario, pero también está bueno, ¿no?, de alguna forma, ver por uno mismo. O sea, tú lo dices en tus términos, pero tengo como una impresión de que eres una especie de empresario de ti mismo, ¿no?, o un emprendedor, porque conozco de cómo ha ido evolucionando tu propuesta, ¿no?, novelística, y pasaste de Trujillo a Lima, o creo que desde un arranque publicaste con Penguin, ¿no? Sí, bueno, sí, la primera vez que publiqué fue ya con Penguin, luego he pasado con Planeta, con quien ya tengo, bueno, he publicado una novela, pero tengo un par de contratos ahí todavía. Entonces, sí, mira, Percy, yo en realidad entré al mundo editorial ignorando cualquier paradigma que pueda haber dentro de él. Es decir, yo no sabía que uno en provincia no podía escribir de otra cosa que no fuera un localismo, ¿no? Yo no sabía que siendo de provincia uno no puede aspirar a las grandes editoriales. Yo no sabía que siendo de provincia era muy difícil tener amistades en Lima que uno pudieran ayudarlo y que solo ese era el camino para poder publicar. Yo no sabía nada de eso. Entonces lo único que yo hice Pero fue no sabías, o un estás libro. siendo irónico, permíteme un No. instante de malicia. Claro, digamos. Pero es que, O sea, ¿qué pasa, sí? es Pero es que que hay esos gente son que cree que eso es paradigmas. imposible, ¿sí? Sí, o Está sea, mal, ¿no? te lo juro, te lo juro, Percy, te lo juro. O sea, O sea, se la ponen ellos gente, mismos un cerrojo. absolutamente, absolutamente. Y yo, es una de las cosas que yo más critico. Entonces, yo lo que hice fue escribir un libro y dije, bueno, voy a tirar a todas las editoriales, a ver cuál pica.
Y de hecho, envié editoriales locales, pero también dije voy a atender con las de Lima, con las grandes. Por supuesto, son las que más se demoran en responder. Pero Claro. también tuve una primera respuesta que no era un sí, pero tampoco era un no, donde me decían, bueno, vamos a ver este libro, de repente le haces algunos cambios y tal. Y bueno, fue un proceso de casi un año, pero nunca se me ocurrió no hacerlo por lo que el resto pensara al respecto, ¿no? En mi mente estaba muy claro, si tú eres capaz de ¿Y escribir una obra por de qué estaba valor, tan claro en tu mente? Porque en general esto es lo que hacen los escritores en todo el mundo. Y los grandes escritores del mundo cuentan, ¿no? Empezaban a enviar sus escritos, algunos les rechazaban, a otros los aprobaban desde un inicio. Bukowski, por ejemplo, tiene un montón tiene hasta un cuento que llama así, sobre la carta de rechazo que le daban los editores y todos, claro. ¿no? Hemingway, Fitzgerald, en fin. Entonces, ¿cómo llegaste tú a esa conclusión? ¿Por tu propio Bueno, espíritu o por lo que sí, o conocías de sea, estas historias? mira, Percy, yo tengo una forma de ser eh, que soy, o sea, yo quiero algo y me enfoco en alcanzarlo. O sea, soy como muy emprendedor en ese sentido. Yo, antes de volverme escritor, yo ya había puesto mi propia agencia de publicidad. Antes de eso había conseguido un buen trabajo en una agencia de publicidad grande, participando en cursos, viendo la forma. O sea, esa siempre ha sido mi forma de ser. Estar ahí hasta lograr algo. Y quitando de lado cualquier otra cuestión que no tenga que ver con la capacidad que yo tenga para esforzarme y que sea la voluntad de Dios, ¿no? O sea, yo hago mi parte y le pido a Dios que me ayude y ya está. Y si eso resulta, pues estaba para salir, si no, no. Entonces, hay demasiados paradigmas con el escritor de provincia. Yo siento que poco a poco se está rompiendo. A mí me No, da pero mucho no, gusto no cuando... debería haber eso, ¿no? Porque más, Sí, no debe... más oculta a estos escritores, porque si tienes, Por, si es cierto, o uh-huh, presumamos que es cierto plenamente lo que dices, no tengo por qué confiar en tu testimonio, ¿no? Pero pongamos que uh-huh. puede tener algunas variaciones en la realidad. Pero si eso fuera lo característico de los escritores que no forman parte de la capital, o sea, César Vallejo y Gamaliel Churata, bueno, nunca hubieran aportado absolutamente nada en ninguna parte, porque tú debes Ah, no, recordar claro, que Vallejo escribió Trilce en Trujillo, lo escribió en la cárcel, claro, ¿no? Y claro, Gamaliel claro. en Puno, y de hecho, Gamaliel estaba más vinculado más bien a la vanguardia del sur, con la Argentina, más que con la misma Lima, mira. No Claro, sabía claro, nada. sin duda. O Qué sea, a terrible mí, lo que comentas. yo lo que te digo es lo que yo he recogido de las personas con las que me he juntado a partir de que ya iba a publicar. O sea, yo comienzo a conocerme, digamos, con la movida literaria trujillana, ¿cuánto? 3 o 4 meses después de que yo ya tenía un contrato firmado, ¿no? Y ¿Eso básicamente qué de año fue? casualidad, ¿Qué año fue ese? eso fue en 2016, 2016. Sí, sí, sí. Yo firmé un contrato en abril de 2016, fue mi primer contrato, y supuestamente el libro iba a salir al año siguiente, en mayo del 2017, pero lo que pasó fue el fenómeno del niño. No sé si te acuerdas. Entonces Claro. fue terrible, todo se detuvo, etcétera. Entonces, y al norte le pegó durísimo, que era donde básicamente la editorial pensaba meterle más fuerza a la publicidad, ¿no? Entonces tuvimos que esperar hasta noviembre de ese año. Así que, Permíteme, nada, ¿sobre las ese cosas por... periodo del niño has escrito algunas cosas? Porque te acuerdas que la ciudad estuvo aislada, que salían solamente por avión, se cayeron Claro, los sí, sí. puentes. ¿Eh? Creo que tengo un par de columnas al respecto, pero no, Mm. no, no más, no más. Ok, ok. Continúa, continúa, por favor. Sí, Por no, favor. mira, te decía, con respecto digamos, a estos paradigmas, este modo de pensar sobre la carrera literaria que hay en provincia, yo únicamente puedo hablar por la experiencia que he tenido conversando con otras personas, ¿no? Y como tú bien Claro. dices, o sea, no es como que todo negro y todo blanco, sino que hay una escala de grises. Y entre esas personas que he podido conocer, había gente que sí tenía la intención de hacerlo, pero nunca se había animado, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que a mí me da mucho gusto que cuando yo puedo decirles, oye, tú realmente puedes ir y pegarle directo y puedes salir y te pueden comprar los derechos una productora de Los Ángeles y puede venir, no sé, doméstica y te puede proponer un contrato. O sea, digamos, más allá del beneficio, para mí, mi carrera, yo lo veo como un beneficio para la gente que viene detrás, de que se convenza Claro, muy bien dicho. que es Claro. posible. Entonces, porque eso va a abrir el camino.
eso va a abrir el camino. A mí me duele mucho pensar en la cantidad de voces talentosas que se deben haber perdido por el simple hecho de encontrarse una persona que te dice, ah, no, creo que eso no va a funcionar. No creo que eso sea posible. Y gente que nunca lo ha intentado. Entonces, Bueno, por para ahí que mí, si se dejan influenciar por eso, tampoco no tenían suficiente carácter para construir una obra sólida, ¿no? Por otro sí, lado, puede también, ser también. ¿Qué también, tan es frágil que, puede ser la digamos, sensibilidad de un artista? somos Porque gente de por ahí esta mira que estás generación. viendo una falencia que quizás tiene el carácter del peruano en general, ¿no? Como Bueno, no, escritor, no, no lo puede preocupar por descartaría. ver el tema de la identidad nacional. No ¿Dónde lo falla descartaría. el peruano, no? Ujú. Como si No lo hubiera una descarto falta de tampoco. sabia, cosas que esperamos poder cambiar, ¿no? Prontamente, para la mejora del Exactamente, país, pero son cosas exactamente. que tampoco no se pueden ocultar. Mira, ya ha puesto el dedo en la llaga, Mm. no sé sin querer, pero salió así. No, mira, ¿Y qué más oye, nos puedes Percy, comentar en ese a sentido? mí, Dime. a mí eso me trae también, pierdo amistades por eso. O sea, yo soy así de claro y a la gente no le gusta que yo diga las cosas como son, pero en fin, yo no puedo callar el mensaje que tengo. O sea, gracias a Dios, una vez digo, una vez más, a mí me han funcionado las cosas, pero es porque uno también hace su parte. Y a mí siempre me motivaba una cosa que yo había escuchado de Ken Follett, es un escritor que a mí me gusta mucho, no solo por las cosas que escribe, sino por cómo lleva adelante su carrera. Y él dijo, bueno, si tú eres capaz de escribir algo con valor, digamos, un texto de valor, una novela de valor, ten por seguro que en algún momento esa novela va a llamar la atención de las personas dentro de la editorial o de las editoriales en general, porque los editores siempre están buscando algo de valor, algo nuevo que poder proponer al mercado. Entonces, así tan simple como suena, es una gran verdad, es una grandísima verdad. Ahora que yo tengo mucho más contacto con editores, me doy cuenta que son ellos los más preocupados en encontrar ese manuscrito que tiene una propuesta nueva, una voz fresca, etcétera. Porque finalmente eso es lo que va a seguir alimentando su lectoría, etcétera, ¿no? Bueno, pero por otro lado, Charlie, también, bueno, es algo claro de que gran parte de la literatura contemporánea se ha vuelto bastante ligera también. Por ejemplo, Sí, no sin hay duda. quienes te propongan, por ejemplo, o hay muy pocos que te propongan textos arduos, ¿no? Que le exijan al lector no solamente un compromiso y una experiencia de Uh -huh. placer, sino una indagación más intensa. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay dos caminos, ¿no? Se puede Uh -huh. extender en la literatura que sea entretenida y que esté bien, y es necesario que la haya, ¿no? Los Sí, bestsellers, compáralo, bueno, ha habido grandes obras que son bestsellers y otros bestsellers que se han quedado solamente en ello, y bueno, luego tener pues obras rompedoras que abran caminos, pero claro, Faulkner no nace pues cada 10 días, ¿no? O sea, pero también es interesante que hay esas propuestas. La literatura es tan vasta que se pueden conciliar esos dos extremos. Yo quisiera preguntarte y saber, eh, ¿cómo es que te orientas por esta literatura? Porque me parece, casi podría decir que tu experiencia en publicidad te llevó a percatarte de que tenías un nicho ahí de mercado, ¿no? Y creo que había sido muy desaprovechado por la literatura de Trujillo, ¿no? Que no se ponía al día con la violencia creciente, ¿no? Por lo menos las últimas 3, 4 décadas. Que Trujillo no era para nada quien conoció Trujillo hace décadas como es ahora. Tu literatura de alguna totalmente. forma se ha vinculado muy crudamente con esa actualidad, ¿no? Con el sicariato, con todo este tipo de crímenes que hay. Sí, Se dice que Trujillo es la capital nacional de lavado de activos y que pasa sí. más cocaína por Salaberry que por el Callao. A ver, coméntanos, Charlie, Sí. algo en ese sentido. Bueno, mira, hay algo de eso. O sea, yo no te voy a negar que el cerebro del publicista está ahí y trabaja todo el tiempo, el mismo que el cerebro del escritor. De hecho, yo he hablado mucho acerca de la influencia que tiene para mí la publicidad. Es más, yo aprendí a escribir en una agencia de publicidad. Entonces, el estilo que yo tengo tiene que ver mucho con eso. Mira, puede ser efectista, es muy camaleónico, porque tú dentro de una agencia de publicidad tienes que aprender a escribir de distintas formas, para distinto público, para distintos medios, etcétera, ¿no? Entonces, Tiene que bueno, ser sí hay algo, funcional, ¿no? claro, tienes que tener un efecto, tiene que haber una respuesta. Entonces, la publicidad que te deje indiferente no es una buena publicidad, en Claro, absoluto. obviamente. Entonces,
Sí, eso me ha llevado también a pensar siempre en función de que hay un lector a quien yo le dirijo lo que escribo, ¿no? No es un lector único. Yo siempre le digo que escribo en dos registros, o sea, tengo una novela que es mi primera novela, que Solo vine para que ella me mate, que fue la que quedó finalista del Premio Nacional, que es una novela bastante más literaria, ¿no? O sea, hay un cuidado del lenguaje, de la estructura, etcétera, ¿no? Y luego yo escribo novelas como Cachorro o como Bultos Negros, que son novelas policiales, ¿no? Son novelas de entretenimiento es como leer una película, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta de que es indivisible para mí entender de esa forma lo que yo hago, pero en el caso preciso de cómo yo entro a este digamos, tema o qué sé yo, el tema de la literatura policial, venía a colación porque durante mucho tiempo yo siempre he sido el lector de novela policial y me parecía rarísimo por qué no había una mayor tradición precisamente de este tipo de novelas aquí en el Perú, ¿no? Entonces yo encontraba en el norte todos los elementos para poder hacer una literatura que tuviera que ver con el tema. Y bueno, así fue como comencé y comencé a escribir los primeros relatos a raíz de las cosas que iba averiguando, investigando. Y llegó un momento en que comienzas a encontrar tantas cosas que ya no, sencillamente ya no te puedes detener, ¿no? Ya cuando te das cuenta ya tienes una carrera versada o basada en la literatura policial, que es mi caso, ¿no? Que me parece perfecto, pero coméntanos, mira, va a haber una oportunidad, ¿no? Que espero contar con tu participación para abordar plenamente todo el universo, ¿no? De tu propuesta novelística y que me da mucho gusto que te esté yendo bien, además, porque te va bien y estás poniendo a Trujillo por otra, digamos, dimensión, que yo lo considero que la tradición literaria de Trujillo es de las más importantes del país. Creo que lo digo casi todos los programas que hablo de cultura, digo Trujillo y Puno, ¿no? O sea, Vallejo y Churata. Bueno, tienes dos monstruos y está entrando en otra dimensión que también es, por supuesto, valiosa, es atendible. O sea, novelas que están un poco más en un género tipo de aventura, de los policiales, y que creo que dan una constatación al mismo tiempo de una realidad concreta, actual, ¿no? Como que has tomado el pulso ahí de la violencia existente y ese es un buen mérito, un gran mérito. No en balde te están llevando a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quisiera, para concluir esta primera participación tuya en el programa, un balance final, un minuto, porque tenemos que pasar ya al siguiente bloque, sobre esta incidencia de Guadalajara que voy a ahondar en el próximo bloque. Coméntanos, Charlie. Bueno, mira, ahora lo que se sabe, que ha sido una noticia que ha saltado hoy mismo, es que al parecer va a haber una tercera lista y que van a escoger, me parece que las oficinas desconcentradas de cultura de todo el país, etcétera, ¿no? Entonces, mira, realmente ya no se sabe cómo va a acabar eso. Yo, en primer lugar, me consta que hay gente muy valiosa trabajando dentro del ministerio aún. Claro. Que digamos, yo entiendo cuáles son las motivaciones de esta nueva gestión gubernamental y claro, lo que ha venido diciendo el ministro Ciro Gálvez en principio está muy bien, o sea, abrir la cancha, que entre más escritores, perfecto. Pero creo que hay formas de hacerlo y pienso que sería una muy buena idea que él escuche a las personas que están trabajando dentro del ministerio. Son profesionales con muchos años ahí y saben cómo manejar las cosas. Todavía estamos a tiempo, todavía se puede arreglar esto, pienso yo. O sea, me gusta creer que todavía hay una oportunidad para arreglar las cosas y no ir a México y hacer un papelón, ¿verdad? Hay mucho talento, hay muchos escritores que lo merecen y del otro lado hay mucha gente capaz de darse cuenta qué es lo mejor en esta ocasión. Digamos, cuáles son las piezas claves que deberían integrar esta delegación. Así que nada, me quedo con eso, Ya muy bien, muy bien, perfecto. Ha sido el testimonio de Charlie Becerra. Entonces, agradecemos tu participación, Charlie. Ya nos vemos próximamente para hablar más específicamente de literatura pura y dura. Entonces, Radio Miraflores Televisión, por favor, vamos al siguiente episodio final del programa. Adelante.
Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y este es el bloque final del episodio 110 de Libertad Bajo Palabra en Radio Miraflores Televisión. Estamos conversando acerca de los incidentes que se han dado respecto de la participación de Perú en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y hay, por supuesto, una diversidad de apreciaciones y de aproximaciones a todo este fenómeno, dependiendo, por supuesto, del grado de especialización que tiene cada uno de los intereses que uno también quiere defender. En mi caso me preocupa sobre todo la imagen del Perú, el beneficio que puede tener el Perú o el agravio, el defecto, el daño, ¿no? En relación a estas incongruencias, a estas circunstancias llenas de faltas de modales y sobre todo a una problematización muy superficial del tema de la participación de esta feria. Mucha gente a veces parece caricaturizar las cosas, dice, es como que estuviera en Pugna Quilca, con Barranco, o con las provincias y todo lo demás, y que no tienen nada que ver. Yo creo que en el fondo subyace la participación del Estado, el modo en que el Estado debe desenvolverse en el ámbito cultural, y por otro lado hay quienes creen, hay escritores que muy erradamente consideran que el Estado tiene que darles incentivos o estímulos para que hagan, digamos, el trabajo que ellos han escogido, ¿no? Entonces, es algo que francamente me parece poco serio. Ahora, indudablemente que no solamente por los buenos modales, sino que por ser disciplinados y gentiles, uno dice, bueno, todas las obras tienen un valor. Por supuesto que sí, pero ¿tienen un valor en relación al esfuerzo que haya puesto la gente para que se produzca? ¿O tienen un valor de mercado? ¿O qué clase de valor nos podemos estar refiriendo? ¿Y por qué ha surgido en los últimos tiempos esta, yo creo ya que es casi una majadería, de que el Estado tiene que estar auspiciando escritores? O sea, por lo menos, o cuando empecé a leer y tal, cuando era adolescente, o sea, veía que los principales escritores del mundo siempre han sido un peligro y un perjuicio para el orden establecido. Claro que hubo grandes escritores que eran conservadores y vivían bien, o querían ser unos grandes arribistas como Balzac. Bueno, la vida, bueno, les pasó factura, pero, o sea, no es esa la sensación o la percepción más adecuada, creo, para un escritor, ¿no? Querer ser una especie de ente oficial me llama la atención, porque pienso en cuántos genios de la humanidad se han dedicado a tantas cosas tan diversas para poder dar satisfacción a su propósito, ¿no? de la creatividad. Es como que solamente ser escritores, digo, que hubiera sido el Leonardo, a ver si solamente se hubiera dedicado a pintar, ¿no? Se sabe pues que Leonardo era un inventor múltiple, trabajaba con diferentes personalidades de su época que ejercían el poder. Entonces, yo pienso que ir a la Feria del Libro de Guadalajara es una consagración y es una premiación que deben merecer los escritores. O sea, a la Feria del Libro de Guadalajara o a cualquier otra feria, y sobre todo cuando el Estado va a participar con un presupuesto, lo que tiene que verse es que haya las posibilidades que estos autores se vuelvan grandes éxitos comerciales o que tengan un talento tan singular que dejen por todo lo alto al país. Y eso, francamente, con el respeto que se pueden merecer, el 80% de todos los sectores involucrados permanentemente en este tipo de eventos es que resultan siendo muy aburridos, ¿no? Ahora, eso es desde una perspectiva muy singular, digamos, independientemente del valor que pueden tener. Las ferias son un espectáculo y las ferias están dadas para atraer a los lectores a que compren libros. Es el mismo contenido del término feria, ¿no? Su acepción más pedestre, es que está involucrada en un asunto de negocios. Entonces, si el Estado va a participar en un asunto que corresponde básicamente a privados, el Estado y sobre el gobierno, ¿no? que delinea las actividades del Estado en ese rubro, debe tener muy en claro qué cosa es lo que va a ganar, para qué va a invertir, cuál es el valor público de ese desembolso de dinero, del presupuesto. Claro, quienes son maliciosos dicen, bueno, pues por ahí se lavan la cara invirtiendo, ¿no? en un evento cultural y, bueno, en otras actividades hay grandes desfalcos. Puede ser. No en vano,
cuántos expresidentes están procesados o han fallecido o están en las peores condiciones por haber realizado muchos actos en contra del patrimonio estatal. Entonces, no es novedad. Pero si no hay una línea clara de parte del gobierno para lo que corresponde a su actividad cultural, ¿no? En este caso la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lo que hay, pese al trabajo muy esforzado de los diferentes técnicos, que no lo dudo, que trabajan en el Ministerio de Cultura, es un despilfarro de dinero garrafal. Porque, insisto, ¿qué es lo que estaría ganando el Perú en esta participación? Ahora, en todo caso, va a foguear una nómina de escritores que en otros momentos no han tenido la oportunidad de ir. ¿Qué se puede discutir? Que quizás algunos están vinculados con el partido de gobierno y que no tienen los suficientes méritos para, digamos, aspirar a tener una participación que enaltezca al país. Ni siquiera se puede decir a la nación, porque no terminamos de llegar a hacerlo. Y precisamente la literatura podría servir para otorgar algún tipo de componentes en este proceso de instaurar una nación peruana, pero tampoco se da el caso, y mucho menos desde la perspectiva del Estado. Entonces, una cosa primordial es establecer el criterio de selección que se va a tener, si es que se va a seguir participando de estas actividades. ¿Qué cosa es lo que se va a ganar? Eso no lo ha dejado en claro ninguno de los presidentes anteriores, y por supuesto que Castillo, que hasta el momento es tan inoperante, no creo que vaya a resolver de la noche a la mañana. Entonces, la relación entre los escritores y el Estado. ¿Cuándo es que se debe dar, por ejemplo, una asistencia a un escritor o a un artista? Si está el artista en un estado de desprotección o de desamparo, como hubo muchos artistas que han llegado a estos esos extremos, pero el resto uno tiene que buscársela. Por algo se vive en una sociedad, ¿no es cierto?, de libre mercado, entre comillas. Y siempre es preocupante que un escritor, sobre todo, un artista en general, tenga esa dependencia con el Estado. Insisto, las ferias son un negocio. Le duela a quien le duela, va a gozar a quien le produzcan placer tales ocasiones, ¿no? Entonces, si los escritores no tienen las condiciones adecuadas para ser marqueteros o comerciales, como para marcar unos grandes récords de venta, o si no tienen las condiciones muy elevadas para hacer grandes problematizaciones, ser encantadores y atraer a la gente, al público, por este caso de Guadalajara, a pensar o a querer sentir, experimentar lo que es el Perú, entonces no sirve de mucho que vayan. Y entonces, el criterio que debería tener el gobierno es el ensalzamiento, el enaltecimiento, y si fuera posible, si pueden hacer el esfuerzo teórico del delineamiento de lo que es la nación peruana, o de lo que debe ser, mejor dicho, de lo que puede llegar a ser el Perú. En todo caso, podrían hacer una gran selección de innumerables autores muy grandes que ha tenido el Perú en su historia, y llevar, por ejemplo, a algunos especialistas para que den conferencias sobre ellos, o poner en valor las obras quizás olvidadas de varios de estos artistas, porque la literatura peruana, por supuesto que no se agota en Vallejo ni en Vargas Llosa. Siempre me gusta mencionar a Gamaliel Churata. El otro día me acordé o vi un documento que hablaba de José Eufemio Lora, un poeta chiclayano que tuvo una vida trágica, se murió en París antes del 1920, y por ejemplo sería más interesante que haya una exposición, ¿no?, o una edición de volúmenes, ¿no?, de las obras de este autor o de otros muy parecidos, Leonidas Yerovi, por ejemplo, y que siempre van a resultar, creo yo, mucho más interesantes que una buena parte de los escritores que estén por ahí. Entonces, lo principal es ver el tipo de instrumentalización que hace el gobierno de este tipo de actividades para poder remediarlo en un futuro inmediato, porque a fin de cuentas también es una atribución que tiene el gobierno de disponer de cuáles van a ser esos seleccionados, que lo ideal es que haya un criterio, ¿no?, lúcido y fundamentado, pero es una disposición también que depende de su propio ejercicio de poder. Entonces habría que dejarse de niñería por ese lado, ¿no?, y enaltecerse a los escritores que les corresponde ese enaltecimiento.
Siempre me gusta recordar que el Perú no solamente lo ha pensado Arguedas desde su perspectiva del sur, sino que en la onda de Arguedas, o en la onda de estos tres escritores, de los dos que voy a mencionar a continuación, que son Ciro Alegría y Escorza, también se pensaba el Perú, variando la circunscripción geográfica a ese mismo periodo histórico de mediados del siglo XX. Pero Ricardo Palma también pensaba el Perú. El otro día hacía una remembranza de cuántas tradiciones de Palma son unos relatos no solamente ejemplares, sino que dan unas características importantes de determinado grupo de personajes, no como una apología a la colonia, sino como una permanente crítica, no solamente a la colonia, pese a que exalta, por supuesto, en algún momento algunos valores, que hay gente que lo puede ver mal, por ejemplo, la soberbia de los caballeros de la capa, ¿no? Pero que es una cosa emocionante, mosqueteril. Entonces, y hay otros elementos que igual sigue criticando a su manera el orden establecido, pese a que se tendría que era un criollo, un limeñazo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ahora de esa tradición del cañoncito de Castilla, que tendrían que verla en el Google, y que bueno, representa pues una manifestación del grado de corrupción que hubo en todo momento, ¿no? Que prácticamente se da ahí una prebenda, se buscaba un puesto y un compadrazo le regala pues, un dije de oro y le pide un puesto, creo que en la aduana. Entonces imagínense, de esas épocas. Y no hay ningún problema. Palma era testigo de todo ello y estaba pensando el Perú. ¿Por qué se cree que Arguedas piensa el Perú mejor o más que estos otros autores que mencionaba? Y que el mismo Palma, ¿no? Sería, por ejemplo, esos temas respecto a la literatura peruana serían más interesantes que ver si quién es más entretenido o quién es más solidario, que por supuesto, en buena hora que lo hagan, es una actividad política que pueden tener, pero acá el tema de fondo es, el Estado está invirtiendo un dinero y ese dinero tiene que utilizarse tomando como una referencia el valor público que se va a traer. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias o las utilidades que va a generar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara al Perú? ¿Y qué han producido las anteriores ferias y las anteriores participaciones en las que el Estado ha hecho un desembolso de dinero? Entonces, eso es lo primordial. Ahora, para finalizar, y tratando de ser lo más justo y equilibrado que se pueda hacer, toda esta circunstancia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara creo que ha descrito en una suerte de reducción, ¿no? O de maqueta a escala, cómo es que se está desenvolviendo el gobierno. Y como lo hemos comentado en otro momento con Charlie Becerra, ¿no? Que estuvo en el primer bloque del programa, o sea, claro, hay gente con buenas intenciones de repente en la administración pública, y ahora el gobierno quiere buscar dentro de las incertidumbres en las que se mueve, dentro de los vacíos de poder o de las confrontaciones por ejercer el poder dentro de su propio núcleo, ¿no? Duro, o del núcleo más cercano al presidente, qué cosa puede acabar de resolverse por estos lados, ¿no? Entonces, esta acción del gobierno tan más o menos arbitraria y tan infundamentada, pero que al mismo tiempo tiene pues la intención de causar una conmoción, de alterar el orden establecido, no preservando las formas, ni tampoco exponiendo grandes ideas. Es algo que creo que se va a tener que perfeccionar, porque el principal afectado por todas estas acciones y por todas estas discrepancias, inclusive por estas renuncias, porque pongan que hubiera renunciado pues un autor verdaderamente trascendental, dejaría muy mal al Perú. Entonces, yo creo que en eso también se podría poner a pensar la gente, porque puede haber discrepancias con el gobierno, pero ya si en última instancia estás teniendo una representación como una especie de selección, tampoco puedes lanzar pues la camiseta de la selección, dicho en los términos mayanos, así nomás, ¿no? Entonces, si uno se preocupa por el Perú y quiere representar al Perú, tiene que tener la suficiencia para poder tener la madurez, mejor dicho, para poder afrontar este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, con esa exhortación a la madurez, a la responsabilidad y al criterio de aquellos que quieren representar a nuestro país, es que nos despedimos la noche de hoy y, por supuesto, vamos a ahondar en mayores reflexiones en el curso de los siguientes programas. Eso ha sido todo por hoy y que tengan un gran inicio de semana. Buenas noches.